Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda sesión de Ecología y Medio Ambiente. Me da mucho gusto volver a saludarlos, sobre todo en estas grabaciones maratónicas que estoy haciendo de ustedes. Eh, ya tenemos claro esto que hemos dicho ya lo tenemos claro, las razones por las cuales nuestros atrasos y tal, pero bueno, venga, voy a mandarles un correíto también como para decirles que nos atrasamos y tal, pues para que quede establecido físicamente, ¿no? Ya están las sesiones, se lo he dicho ya en la sesión pasada, pero para que no nos quede duda, voy a mandarles un correíto ahí, pues diciendo que los motivos del atraso y ya está, ¿no? Para que también no tengamos nosotros algún problema. Estamos escuchando o estábamos escuchando no sé si la conozcan, sería una tragedia si no la conocieran. Selena, no la chiquilla esta, amiga, date cuenta del Justin Bieber y tal, no, Selena Quintanilla, Selena Quintanilla Pérez. Yo espero que la conozcan. Si bien es cierto que fue asesinada hace más de 20 años, 24 años me parece ya. Bueno, pues su legado vive y escúchenla, vale mucho la pena. Sobre todo porque representa una parte de la cultura mexicoamericana, ¿sí? Ella nació en McAllen, Texas, y era hija de padres mexicanos. Sin embargo, ella era estadounidense, ¿no? Pues porque nació allá, de hecho se crió. Y lo importante es que ella hace visible, vuelve visible una cultura que mucha gente se negaba a reconocer, una cultura que ya estaba en México desde hacía ya 30, 40 años, sin embargo no se le daba el debido reconocimiento, es más, se le ignoraba, que eran los mexicoamericanos, personas que habían nacido de padres mexicanos, pero que eran estadounidenses, ¿sí? Y bueno, los estadounidenses no los consideraban como estadounidenses, pero los mexicanos tampoco los consideraban como mexicanos. Entonces era una especie de gente que estaba como en el limbo, que no sabía dónde pertenecer. Y precisamente la cultura Tex-Mex, la cultura de la música tejana en español, ¿sí? La cultura de los nachos, de los burritos, pues surge de esta combinación bastante interesante entre estos dos mundos. No es una cultura que en un principio se da en Estados Unidos con esta gente, pero que posteriormente se va un poco expandiendo hasta la frontera, ¿no? Tanto que ciudades fronterizas, bueno, son absolutamente lo que nosotros conocemos como pochos, ¿sí? Ustedes van a Tijuana, por ejemplo, que es la única ciudad fronteriza del norte que yo conozco, y Tijuana te pagas en dólares, te devuelven pesos, o das pesos, te dan dólares, te pueden hablar en inglés, te hablan en Spanglish, ¿no? Guacheate este men, guach, ¿no? Pero conjugado en el con la terminación en español, guachea, ¿no? Así que, bueno, por eso es importante. Y gracias a esta mujer, pues, que vino a abrirle la puerta, sobre todo a las mujeres cantantes en español, pues es que tuvimos algo así como una Jenny Rivera, ¿no? Dudo mucho que sin Celina, Jenny Rivera hubiese tenido tanto éxito. Perdón, estoy como agripada. Bueno, es que está haciendo un clima horrible, ahora está lloviendo. Sí se los he dicho la clase pasada, ¿no? Está un clima espantoso, pero bueno. Entonces, escuchen a Selena, les voy a dejar esta canción, si una vez dije que te amaba. Se las voy a dejar en el panel y bueno, pues nada, hay que oírla. Yo soy muy fan. Yo sí soy muy fan. Y aparte la asesinaron con 23 años, porque la asesinaron. Ya saben, latinos, dramáticos.
somos dramáticos por esencia, pero a ella la asesinaron a los 23 años. ¿Y quieren más drama? La asesinó la presidenta de su club de fans. ¿Y quieren más drama? Asesinó porque, según la presidenta del club de fans, su padre, el padre de Selena Quintanilla, la estaba persiguiendo. Luego dicen, hay rumores que dicen que Selena se pudo haber salvado si es que los padres, en especial el padre de Ivy Quintanilla, hubiese permitido que cuando te pasan sangre, se le hubieran hecho una transfusión de sangre. Sin embargo, pues esto no fue así, porque el señor era testigo de Jehová. Bueno, ese es el rumor que se cuenta, ¿no? Que él fue responsable en parte de la muerte de Selena. Pero ayer estaba escuchando otro especial que decía que en realidad Selena ya había perdido muchísima sangre, que incluso aunque se le hubiera transfundido sangre, o incluso sí se le había transfundido sangre, ya la pérdida era terrible, ¿no? Murió por un shock anafiláctico. No, anafiláctico es cuando te da alergias. No, un shock, un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y bueno, pues nada. Así la rápida vida de esta mujer. Escúchenla. Enamórense de ella. Vamos a pasar a nuestra segunda unidad para hablar. Ay, espérenme. De los sistemas ecológicos. ¿Sí? Sistemas ecológicos. Y nosotros a este estudio le vamos a llamar cinecología. Cinecología, ya sé que suena muy extraño, muy gracioso, pero así se llama. ¿Qué quieren que yo haga? Sí. Cinecología. Y en primer lugar, vamos a ver qué es un sistema ecológico. Los niveles de organización de la materia van a constituir varios sistemas abiertos, ya lo habíamos dicho en la clase anterior. Aunque en general vamos a aprender a distinguir entre dos tipos de sistema, el sistema biológico y el sistema ecológico. ¿Vale? Los sistemas ecológicos son sistemas donde los individuos interactúan con su medio. ¿Sí? Los sistemas ecológicos son sistemas donde los individuos interactúan con su medio. Los átomos, las moléculas, los orgánulos, las células y los individuos constituyen sistemas biológicos. Entonces, un sistema ecológico es donde los individuos van a interactuar con su medio. Por el otro lado, átomos, moléculas, orgánulos, células e individuos, hablamos de un sistema biológico. Las colonias, es decir, los organismos unicelulares, las especies, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y los biomas son sistemas ecológicos. Repito, las colonias, organismos unicelulares, especies, poblaciones, comunidades y ecosistemas son sistemas ecológicos.
Tenemos que ver también que en esto interviene algo que llamamos factores ambientales, que serán elementos de dichos sistemas ecológicos. Los factores ambientales serán los elementos de los sistemas ecológicos. Y para esto hemos dividido los factores ambientales en dos. Los factores bióticos, que son, como su nombre lo dice, bióticos con vida, es decir, que se encuentran, ahí encontramos a todos los seres con vida. ¿Sí? Que es un factor biótico? Cualquier ser con vida. Y por otro lado tenemos a los factores abióticos. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una A antes de cualquier palabra, es entonces la negación de, ¿no? Por ejemplo, ateísmo, es decir, que no cree en Dios, sin Dios. Factores abióticos quiere decir sin vida o que son inertes. Y aquí nos referimos a los elementos que no tienen vida y que pueden ser físicos o químicos. Son los elementos. Estoy tomando café, ¿eh? No vayan a creer que me estoy echando un whisky, que es el mediodía. Que es viernes, está bien, pero es mediodía también. Un poquito de por favor. Unidades ecológicas. Vamos a ver qué es una unidad ecológica. Estamos viendo muchos temitas, ¿vale? Una unidad ecológica. Hablamos de ella para poder estudiar un sistema ecológico, porque hay algunos que tienden a ser más complejos que otros, ¿sí? Por eso, la ecología es una ciencia que va a considerar, es una ciencia del análisis, porque va a disociar, los elementos de una estructura para delimitarlos mejor y estudiarlos en profundidad. Para poder estudiar un elemento, la ecología va a ser una ciencia del análisis, es decir, de la división, y solamente se va a centrar en un solo elemento para poder determinar cuáles son sus características. Pero también hablamos de que la ecología es una ciencia sintética u holística que estudia un sistema en su conjunto mediante el estudio de las interacciones entre todos sus elementos. O sea, podemos decir que por un lado la ecología estudia un solo ser vivo o un solo elemento abiótico y se profundiza en su estudio, al mismo tiempo que la ecología es una ciencia holística, que quiere decir que analiza absolutamente todo un conjunto y las relaciones que se establecen entre ellos. O sea, puede estudiar una sola cosa, como puede estudiar todo el conjunto y las relaciones que se establecen en ese conjunto. Los principales sistemas ecológicos que la ciencia toma en consideración son los siguientes, pongan atención. En primer lugar, la población. ¿Sí? En primer lugar, población, que es un grupo de individuos de la misma especie que ocupa un área determinada. Población es un grupo de individuos de la misma especie que ocupa un área determinada. Comunidad, esa es una segunda definición. Comunidad comprende todas las poblaciones que ocupa un área definida. Comunidad comprende todas las poblaciones que ocupa un área definida. Luego tenemos ecosistema, que es un conjunto de comunidades con factores abióticos. Conjunto de comunidades con factores abióticos. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Todos los sistemas ecológicos poseen seres vivos bióticos, acuérdense, bióticos con vida, seres vivos bióticos que los habitan. 2. Factores abióticos del ambiente que no tienen vida. 3. Fuentes de energía
como el sol, el viento, el agua. 4. Circulación de materia y energía. Y último, relación entre los organismos y la energía. Cuando nosotros tenemos la fórmula ecosistema, factores bióticos más factores abióticos, el resultado será la vida. Se los voy a escribir, ¿vale? A ver, me voy a tardar un poco porque ya saben que estoy súper lento, pero bueno, es importante que lo tengan pendiente. Entonces tenemos ecosistema, perdón por la letra tan fea, pero lo tengo que estar dibujando en el mousepad. Ecosistema es igual a, voy a ponerlo de otro color, factores bióticos, acuérdense con vida, factores bióticos más factores abióticos. Ponen un punto aquí para que no vayan a confundirse. Ahí está. Todo esto ahí no se ve mucho. Nos da como resultado la vida. ¿Vale? Yo no sé si ustedes escuchan, porque yo lo escucho muy fuerte. Los aviones. Vivo como a 15 minutos del aeropuerto de Barajas y es uno de los aeropuertos más importantes de toda Europa. O sea, cada rato, cada 2 minutos, están 2 minutos, están despegando los aviones. Y en serio, es cada 2 minutos. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Está muy cañón. Sobre todo porque hablando de la ecología, una de las cosas más contaminantes en el mundo es la turbocina, que es el combustible de los aviones. Por eso, por ejemplo, Berta Gumbert, la que habíamos hablado la clase pasada, va a venir, me parece, o si es que ya llegó a España, porque en España se va a llevar a cabo una cumbre sobre el cambio climático. Y se viene ella en velero. Viene, me parece que de Estados Unidos, se viene en velero. Está muy cañón. O en lancha, no sé. Está muy cañón. Porque el otro día vi, es que no sé, a mí el mar me da muchísimo miedo. Hay una parte, bueno, una gran parte del viaje de Europa para América o al revés, donde justo vas en medio del océano. O sea, no hay nada más que océano, 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 océano. Y tú llevas una pantallita enfrente de tu asiento, que pues ves películas, series, música, etcétera. Pero también vas viendo dónde vas. Y entonces vas en medio del océano. Te asomas por la ventana y en efecto solo ves océano. Y o sea, da miedo, da miedo. Y el otro día vi un video que se hizo viral en Twitter
de un barco. Este fue en el Océano Índico, no fue en el Atlántico, pero unas olas espantosas, así de 20 metros las olas. Y hacían el barco como, como querían, ¿no? O sea, horrible. Y me puse a pensar en esta niña sola en el océano. Qué miedo, qué miedo. Bueno, vamos a hablar ahora más a detalle de las poblaciones y de las estructuras de una población. Los componentes de la población son tres. En primer lugar tenemos la densidad poblacional, que densidad poblacional es el número o la masa de individuos por unidad de superficie o volumen en el espacio habitable, ¿sí? Esa es la densidad poblacional. Número de individuos por unidad de superficie o volumen de espacio habitable. 3, 2. Crecimiento poblacional será el incremento en el número de individuos por unidad de superficie. Su medición depende de la natalidad, de la mortalidad y de la migración. Y por último, la resistencia ambiental, que es la suma de los factores físicos y biológicos que evitan que una especie se reproduzca a su máximo. Resistencia ambiental, suma de factores físicos y biológicos que evitan que una especie se reproduzca a lo máximo. Y eso es algo que nos está dando en la especie humana. Seguimos reproduciéndonos como si los recursos naturales fueran eternos. En China, precisamente por el número de gente que habita ahí y porque ya se estaba volviendo eso una locura, optaron por regular el número de bebés que podía tener una familia, ¿no? Entonces, pues ya una familia no puede tener más de un niño. Y si es niña, en los 80 las mataban. Si eran niñas, las mataban. Si era muy, muy violento esa medida de población, de control poblacional. Era bastante fuerte. Claro, porque los niños no se pueden reproducir, pero las niñas sí. Entonces sí hay como cierta disparidad en cuanto a géneros, más niños que niñas. Pero bueno, también tenemos otros factores importantes a tener en consideración, ¿no? Como la calidad de vida que le vamos a dar a nuestros hijos. Sobre todo pensando, otra vez regreso a esta niña, a Greta, pensando en el hecho de que Greta, que tiene 16, 18 años, y dice, nos han robado, how dare you, ¿cómo se atreven a robarnos nuestro futuro? O sea, si una niña de 16 años ya sabe que no tiene futuro en cuanto a recursos ambientales, ¿qué va a pasar si yo en estos momentos decido tener un hijo? O sea, si Greta, que le lleva 16, 18 años a mi hijo, o un poquito más por el embarazo y tal, 19 años, ella ya no tiene futuro. O sea, imagínense una persona que nazca en estos momentos. Si nosotros, yo, que soy algunas generaciones más mayor que ustedes, ya no tengo futuro, ¿sí? Mi futuro tanto económico como en relación a los recursos naturales, ya pinta negro. Y el futuro de generaciones más jóvenes pinta hiper negro. Pues, ¿qué va a pasar si yo traigo a un niño al mundo? También es un acto un poco, pues sí, un poco egoísta, ¿no? Porque no estamos pensando en lo que le va a pasar a esa persona. No estamos pensando en lo que pueda acontecerle a ese niño y en que, pues, hablando de guerras por el agua, de guerras por la comida, de guerras por los recursos, pues va a ser una cuestión bastante violenta para él. Sí, bastante, bastante violenta. Entonces, eh, bueno, habría que irse con cuidado si es que planeamos tener más hijos. Porque como lo leímos,
Esta resistencia es suma de factores físicos y biológicos que hacen que la especie se limite. Pero en cuanto a nosotros, hemos vencido todos esos factores físicos y biológicos, ¿sí? Por ejemplo, hace 100 años se te moría, o sea, tenías 30 hijos y de los 30 hijos solo uno llegaba a los 20 años, ¿no? Entonces, no, sí había como que cierto control de la naturaleza. La naturaleza misma decía, ay, no vamos a dejar crecer a esta especie porque esta especie es tremenda. Pero claro que hemos inventado las vacunas, hemos podido desarrollarnos, hemos creado penicilina, antibióticos, ya no vivimos 30 años, ya vivimos 90 y se está alargando un poco más la esperanza de vida hasta los 100 años para que se viva con más calidad y se están trabajando en vencer esas enfermedades que antes nos mataban, tipo la tuberculosis, la peste y tal. Bueno, todo esto se ha vencido. Todos esos factores que vimos hace un rato que limitan en cierto sentido el crecimiento de la especie, pues los hemos ido venciendo poco a poco. Y bueno, aquí está el resultado, ¿no? Somos billones y billones de seres vivos que se están acabando el planeta. Pero recuerden, y esto es muy importante, no quiero que se les olvide jamás, que no solamente es responsabilidad del individuo per se, del individuo por sí mismo, ¿sí? Es responsabilidad también de las fábricas, de las empresas, de los gobiernos que permiten estas contaminaciones tremendas. Y si nos vamos a hacer un poco más específicos, pues de un sistema económico de destrucción, que es el capitalismo, ¿vale? Bueno, entonces, continuando con esto. Las relaciones entre poblaciones son a menudo más importantes porque ayudan a determinar la existencia y supervivencia de los individuos en torno a los efectos directos de los factores físicos en el medio ambiente. Esto quiere decir que la densidad poblacional va a tener como objetivo dos cosas. Uno, medir el grado de prosperidad de una especie en el medio. Y dos, indicar la tendencia estática, el aumento o la disminución de la población. La medición en tanto al crecimiento poblacional depende de tres factores. La natalidad, bueno, eso es muy fácil. El número proporcional de nacimientos de un tiempo y de un lugar determinado. La mortalidad, el número proporcional de muertes en un lugar y tiempo determinados. Y tres, migración, que será el desplazamiento masivo de individuos a áreas naturales con carácter estacional o periódico. El tamaño de una población, esto sin pensar en los seres humanos. El tamaño de una población no puede crecer indefinidamente, ni siquiera lentamente. ¿Por qué? Por los factores ambientales que te rodean. O sea, hay límites y la naturaleza misma aplicaba estas limitaciones a un cierto tipo de poblaciones. Pero como se los dije anteriormente, los seres humanos aprendimos a vencer esos límites que nos ponía la propia naturaleza. El economista inglés Thomas Malthus, autor del ensayo sobre el principio de la evolución, afirmó que, cito, una población humana, si no se controla, crece en proporción geométrica. En cambio, la reserva de alimentos solo aumenta en proporción aritmética. Fin de cita. Hay factores propiamente humanos que limitan nuestro crecimiento, entre ellos la guerra, ¿sí? La guerra, pensarán algunos escritores, pensarán algunos científicos poblacionales que es necesaria para limitar el crecimiento del ser humano, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando llegaron los españoles
a nuestro continente, en especial a tierras mexicas, acabaron con el 90% de la población indígena. Y no solamente por los trabajos forzados a los que los ponían a trabajar y que los indígenas no estaban acostumbrados, por ejemplo, el trabajo en minas, sino por el hecho de las enfermedades que llegaron con los españoles. La viruela, que hubo una peste enorme ahí, bueno, no peste, una epidemia enorme de viruela. Y claro, el ser humano mexica no tenía defensas en contra de eso. También enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea, que vienen de Europa. Y claro, no había pues ni vacunas en ese tiempo, ni mucho menos. Eh, los seres humanos tenían anticuerpos porque eran enfermedades que no existían ahí. Así que bajó mucho los números de población indígena. Por eso llegaron negros a México, esclavos afroamericanos, porque los españoles se dieron cuenta que necesitaban mano de obra. ¿Por qué no hay una población tan presente de personas de color como la hay en Estados Unidos, como la hay incluso aquí en Francia? ¿Por qué? Pues fácilmente, porque en México fue uno de los primeros lugares donde se abolió la esclavitud. Entonces los negros se fueron. La abolición de la esclavitud quedó establecida en 1812 con la publicación de Los Sentimientos de la Nación por nuestro queridísimo sacerdote Miguel Hidalgo. El otro, ¿cómo se llama? Por Morelos y Pavón, que fue el que dejó abolida la esclavitud, ¿no? Y en Estados Unidos pues se dio mucho tiempo después. De hecho apenas con el movimiento de Martin Luther King de hace 30, 40 años. Bueno, entonces regresamos a lo que nos había dicho Thomas Malthus. Malthus hablaba en 1700, 1800, hace ya algunos 200 años, y en ese entonces él se dio cuenta que la población humana tiene que aprender a medir y a controlarse, a controlar su crecimiento, porque si no, la reserva de alimentos va a ir en disminución. Una gran parte de la población se va a quedar sin comer. Y tal es lo que está pasando ahora mismo. O sea, hay países desarrollados, países que viven bastante bien, pero en relación proporcional están cogiendo más recursos de los que a ellos les tocaría, ¿no? Entonces tenemos casos como un continente entero que sería África que se está muriendo de hambre prácticamente. Y que hablamos de nuestro país. Nuestro país, la mitad de la población está sumergida en pobreza y algunos 20 o 30 millones de personas en pobreza extrema, que quiere decir que viven con menos de 20 pesos al día, menos de $1, una familia entera, imagínense. Podría parecer un tema alejado, pero lo cierto es que junto a nosotros hay gente que es extremadamente pobre y bueno, igual pasamos de largo. A mí nunca me tocó, pero me contaba una amiga que en la secundaria tenía un compañero que iba a la escuela, pero, o sea, podía ir 2 días sin comer, porque no tenían para comer. Y cuando comían, comían solo sopa. Luego ella pues se lo llevaba a comer a su casa, ¿no? Pero, o sea, realmente es un fenómeno que está junto a nosotros, pero que a veces no lo vemos. Bueno, algunos autores van a suponer que el progreso económico resuelve el desequilibrio entre el crecimiento demográfico y la producción de alimentos. ¿Cómo se hace esta resolución? Pues mágicamente. Esta magia depende de medidas técnicas agrícolas, cultivo hipodrónico, semillas mejoradas, entre todo, ¿no? Entre más progreso económico, más progreso científico, mayor producción de alimentos. Es lo que van a pensar este tipo de científicos. Pero Charles Darwin, se dio cuenta de que las ideas propuestas por Malthus
no sucedían en otras poblaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen mecanismos de obstáculos de crecimiento poblacional y de producción de alimentos. Pero insisto, el ser humano ha podido vencer ese tipo de obstáculos. Veamos más a detalle a qué nos referimos cuando hablamos de obstáculos del crecimiento de la población. En primer lugar, hablamos de obstáculos ambientales, es decir, el espacio, la disponibilidad de alimentos y los fenómenos naturales, entre otros, son limitados. O sea, quiero crecer, pero no tengo para dónde. Como las ciudades. Quieren crecer, pero ya se acabó, pues van para arriba. O sea, así surgen los edificios. No me puedo extender, pues me voy para arriba. Tenemos también los factores psicosociales, que tienen que ver con la territorialidad, el síndrome de tensión, la migración, entre otros factores. Las grandes poblaciones y las pequeñas poblaciones siempre van a tener inconvenientes, que se resumen de la siguiente forma. Una población pequeña, el inconveniente que puede tener es que se presta para ponerse en peligro de extinción y crece de manera lenta. ¿No? Pensemos otra vez en la población humana. Por un lado, hay lugares donde estamos creciendo de una manera exponencial y terrible, pero por otro hay lugares donde ya no están naciendo niños, sobre todo primer mundo. Pensemos en primer mundo, que ya no están naciendo niños. O sea, tenemos gente que ya no quiere traer hijos al mundo. España tiene una natalidad que está bajando, y cada año va bajando y va bajando, pero conforme va bajando va creciendo la tasa de ancianos. O sea, hay más ancianos que niños en España. Me estaba platicando una enfermera. Y aparte también el hecho de que las madres han retrasado mucho sus edades para concebir su primer hijo. Al tanto que esta amiga enfermera me comentaba. Bueno, creo que su hermana es médico, ella no. A la hermana le había comentado que ha llegado a tener pacientes, y eso es cada vez es más común, de madres primerizas cuyos hijos, o sea, sus hijos primeros, los tienen a los 40 años. Ustedes vean, por ejemplo, la última película de Bridget Jones, donde se embaraza y tiene el bebé de Bridget Jones, se llama. Y se embaraza a los 42. Y me llamó mucho la atención porque nadie a su alrededor hacía un escándalo de ya estás vieja. Como pasaría, por ejemplo, en países como México, ¿no? Tienes 30 y no tienes un hijo. Bueno. También los peligros de una población grande es que pueden ser vulnerables a los depredadores. ¿Sí? Más llaman la atención. Son tan densos que se pueden propagar enfermedades y pueden disminuir su velocidad de crecimiento. Hablemos entonces de una comunidad biótica, ¿vale? Hablemos de una comunidad biótica. Comunidad biótica es el conjunto de poblaciones que viven en un hábitat o zona definida. Una comunidad biótica, las interacciones de diversos organismos conservan su estructura, su función, su regulación y su sucesión de la comunidad. Existe orden, pues no está diseminada al azar sobre la superficie de la Tierra, y puede existir cientos de especies. Algunas de ellas van a ser importantes, otras no tanto. Algunas tendrán un tamaño grande, otras no, pero muchas de ellas serán decisivas para la vida del conjunto o del sistema ecológico.
Ay, están arreglando la fachada del edificio donde vivo, pero es que la están arreglando desde hace 4 meses y todos los días es lo mismo. Y no avanzan, ¿eh? No avanzan. Aparte son unos metiches que están ahí espiando por las ventanas a ver qué hay, imagínense. Y uno se queja de su país. El ecosistema es una comunidad que se relaciona. Vamos a ver ecosistema, perdón. Ecosistema es una comunidad que se relaciona con el espacio físico. Un ecosistema puede considerarse como la combinación de factores bióticos y abióticos, con vida y sin vida, como la transferencia de energía, como un espacio delimitado por unidades locales que constituyen una unidad general, por ejemplo la Tierra, una unidad básica para el estudio de la ecología, ya que toma tanto a los organismos como al medio ambiente no vivo, que influyen de manera recíproca. Un charco, una zona del bosque, la orilla del mar, una ladera de una montaña podrían ser un ecosistema. Es una comunidad de seres vivos. Un ecosistema tiene el mismo funcionamiento que cualquier otro ecosistema, ¿sí? ¿Cuál será este funcionamiento? Bueno, que necesitan una fuente de energía, principalmente será el sol, y que esta transferencia de energía se va a dar en los distintos niveles y componentes del ecosistema, como componentes bióticos y abióticos. Pasamos a ver entonces tipos de ecosistemas. La clasificación que vamos a hacer sobre los ecosistemas van a descansar en dos características importantes: si son terrestres o son acuáticos. De igual manera, la clasificación de los ecosistemas se va a hacer en función a su temperatura, humedad, precipitación, tipo de suelo, altura sobre el nivel del mar, y también se tiene que tomar en cuenta los tipos de seres que los habitan. Entonces, ecosistemas terrestres. Tenemos tundra, bosques, praderas, chaparral y desiertos. ¿Vale? Ecosistemas terrestres tenemos tundra, bosques, praderas, chaparral y desiertos. Por el lado de los acuáticos hay una subdivisión: marinos y de agua dulce. Los marinos se van a volver a dividir en dos: zonas nerítica, pelágica y abismal. Y, por otro lado, organismos como plancton, nécton y bentos. Del lado de los acuáticos de agua dulce tenemos ríos, arroyos, lagos, lagunas y estanques. Tenemos como también una parte de ecosistemas falsos, ecosistemas artificiales, que serían un campo de cultivo, una casa o un basurero. Ya les habíamos mencionado que las fuentes de energía son muy importantes para la supervivencia de un ecosistema. ¿Por qué? Pues porque va a tener constantes transformaciones. La energía solar entonces va a ser utilizada y transformada a través de distintas reacciones químicas y se va a convertir en energía calórica que se irradia al espacio. Una cadena alimenticia será un ejemplo de transferencia de energía. La planta le pasa su energía al hipopótamo y el hipopótamo le pasa su energía a la hiena, por ejemplo, ¿no? Las moléculas orgánicas tienen energía. Están formadas por los organismos autorofísicos o productores, como las plantas, las algas, las cianobacterias, que son fuente de energía, esto es, de alimento. Los organismos heterótrofos o consumidores. ¿Vale?
Vamos a hablar un poco de la dinámica de los ecosistemas. El 99% de la energía que utilizan los seres vivos provienen de manera directa e indirecta de las radiaciones solares. Vean qué tan importante es el sol para los seres humanos, para los seres vivos en general. Porque dentro del sol hay enormes presiones que componen los átomos de hidrógeno, que después se van a convertir en helio y que van a liberar muchísima energía. Los herbívoros se van a alimentar de las plantas. Las células fortalecen van a fortalecer ciertas características y, por ejemplo, los transformadores nos aportan luz. Las plantas y animales alimentan al hombre. Los restos de las plantas que quedan por ahí de hace años forman carbón, minerales, petróleo, lo que consumimos nosotros. Los rayos solares calientan la atmósfera y evaporan mares y ríos que provocan lluvias y gracias a eso el agua está en constante circulación. O sea, el sol es la fuente mayor, más grande, más importante de energía, de alimento. De acuerdo a la forma en la que los seres vivos van a utilizar la energía, se van a dividir en dos, en ay, se los voy a escribir, perdón, ya ustedes lo leen, con calma en casita. Autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos van a ser capaces de utilizar directamente la energía y van a sintetizar sus metabolismos a partir de las sustancias ingeridas. Pues como una planta, ¿no? Y los heterótrofos van a ser incapaces de sintetizar su materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, por lo que tendrán que alimentarse de otros seres vivos, es decir, tomar la energía de otras formas presentes, como los carnívoros. Nosotros no podemos hacer un proceso de síntesis de la energía solar, por ejemplo, como si lo haría una planta. Bueno, por último vamos a ver el tema de la cadena alimenticia. Ya les dije que la energía se transfiere a través de una serie de organismos, en tanto que cada uno de ellos se alimenta de otros. A cada uno de estos eslabones en la cadena alimenticia le vamos a llamar nivel trófico. Las cadenas alimenticias tienen tres tipos de niveles tróficos: productores, consumidores y descomponentes. Los productores son los organismos que sintetizan la materia orgánica a partir de la inorgánica. Los consumidores son organismos que pueden sintetizar la materia orgánica a partir de la inorgánica. Tenemos los consumidores primarios, que se alimentan de productores, es decir, que comen solamente plantas. Serían los herbívoros. Tenemos los consumidores secundarios, que se alimentan de los consumidores primarios, que ya serían los carnívoros. O sea, un venado es un consumidor primario, pero ya un jaguar sería un consumidor secundario. Y luego tenemos un consumidor terciario, que se alimenta de los consumidores secundarios, que son los super depredadores.
los que se comen a los que comen. Y el tercer nivel es los descomponedores, que son los organismos que utilizan la materia muerta para obtener energía. Por ejemplo, un ratón que va a estar consumiendo maíz, luego llega una víbora y se lo come, y luego llega un águila y se come a la víbora, y luego el águila se muere y alguien se come al águila. Entonces, en resumen, una cadena alimenticia va a estar constituida por niveles tróficos. Cada uno de las personas que está, bueno, de los seres vivos que están ahí inmiscuidos, va a intentar aprovechar al máximo la energía que se obtiene. El primer nivel de energía se considera como la fuente original, que sería la planta, ¿no? Bueno, chicos, vamos a dejarla ahí porque siguen más temas interesantes, pero no quiero cansarlos hoy. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos la siguiente sesión.